Válgame el guerrero y el potro desbocado de Vicente Fernández, que si Poniente fuera la piñata en una fiesta infantil, ya estuviera más amolada que la cara de Ramsay Bolton. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el análisis sin spoilers, bueno, no tantos, del quinto episodio de House of the Dragon, el cual posiblemente afirme eso de que una boda no es una verdadera boda, al menos que haya 3 muertes, según los estándares de los Dothrakis. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, esta olla está que hierve y hemos llegado a un punto álgido y peligroso en la tensión que se vive entre varios personajes. Antes de comenzar va la advertencia porque hablaremos de algunos datos no tan reveladores, pero si te gusta llegar lampareado como cuando los hombres de negro echan la luz encima, creo que es lo mejor aguantarte para sorprenderte. Para los demás, cinturón de seguridad y vamos para allá. El capítulo se llama Iluminamos el Camino, que es el lema de los Hightower, así que la trama estará centrada definitivamente en ellos. Nos enfrentamos aquí a una entrega cardíaca donde habrá cambios de lealtades, peleas desenfrenadas, corazones rotos, muchas cosas inesperadas y avisos que posiblemente resulten ominosos para algunos, combinando todos estos factores que son verdaderamente auténticos de Game of Thrones. Y creo que eso es lo que nos gusta a muchos, ver los conflictos familiares, las intrigas, esos dilemas personales, en fin, todo lo que una buena serie debe de tener para causar emociones en la audiencia y que sepa afectar profundamente algo en nuestro interior. Y no solo eso, sino jugar con tu mente y darte cuenta que en realidad cada uno de los personajes tiene sus motivaciones para hacer lo que hace, por lo que moralmente habrá muchas escalas de grises. Y, si se trata de lealtades, el espectador se verá también en la gran disyuntiva de no saber de qué lado está, porque los errores en las acciones de muchos ya les empezarán a cobrar factura, y esa es la lección. Una mala decisión puede cambiar tu vida para mal y el curso de los acontecimientos puede ser abrumador. Sentimientos como el desprecio, la decepción, el horror, el deber, la ambición y la desilusión jugaron un papel muy importante en todo lo que nos muestran en pantalla, haciendo una capirotada muy colorida que nos hará disfrutar mucho el episodio de tan explosivo que llegará a ser y sin las necesidades de mostrarnos tanto a los dragones. Dirigido por Claire Kilner, quien tiene una sensibilidad muy atinada para retratar ciertas imágenes y exponer intenciones especiales, el capítulo es muy bueno, pero los últimos 20 minutos me resultaron algo descolocados, como si intentaran engañar a la audiencia con una falsa pista y un recurso muy conveniente que a mi parecer no tuvo mucho sentido. Así que quizás una mejor atención al guión hubiera resuelto el problema. Cuando lo veas te darás cuenta. Aún así, creo que se puede, digamos que perdonar y pasar por alto, aunque con ciertas dudas, y sigue siendo en su mayoría muy disfrutable. También seremos testigos de escenas poderosas y diálogos excelentes. Me sorprendió el nivel de actuación en este capítulo, no solo de Rhys Ifans, es decir, Otto Hightower, a quien vemos poco, sino de Emily Carey, la reina Alicent, y ese gran drama que nos entrega con sus expresiones. De hecho, creo que el personaje se reivindica para bien respecto a su contraparte en los libros, y ahora la entendemos mejor. Las palmas también van para Paddy Considine, que ha tenido un desempeño sublime como Viserys Targaryen, siendo atinado con múltiples facetas, cumpliendo con creces todos los objetivos y mejorando respecto a su descripción en los libros por mucho, miles de millas de distancia, demostrando más vulnerabilidades que nos harán empatizar inmediatamente con él. La salsa en la sopa, como siempre, es Daemon Targaryen y servirá para encender la llama de la discordia, atacando algunas sensibilidades y quitándose algunos estorbos del camino, alentando la fórmula del caos. Pero tengo que aclarar que en esta ocasión no es a quien debas de prestarle atención. Por otro lado, este episodio se siente muy íntimo, hay conversaciones clave cuyo desenlace desembocarán en nuevos conflictos en la historia que van complicándola irremediablemente. Aquí los personajes darán pasos importantes o cometerán tropiezos que definirán su destino o que incluso cambiarán su naturaleza inicial.
actos que solo pueden elegirse una vez y que no hay vuelta atrás, pues una vez dando el salto no se puede corregir el rumbo, así que tendrán que pensarlo muy bien. Las preguntas que rondarán en el aire y más específicamente en la mente de Rhaenyra serán: ¿qué es la libertad? ¿Qué es el amor? ¿Y cuáles son los límites entre el deber y nuestra verdadera voluntad? Y este es un paso definitivo o el clavo sobre el ataúd antes de comprometerse a vivir una vida que no es la que desea. A su vez, conoceremos mucho más a la casa Velaryon, no solo a Laenor y Laena, que ella también ha crecido, sino especialmente a Corlys, pues tiene una gran sala con trofeos de sus viajes en Marca Deriva, locación que de acuerdo con el tráiler veremos en esta entrega. La reflexión sobre el futuro y el legado se pondrá sobre la mesa, echando un vistazo a nuestro pasado y antecedentes que nos hará replantearnos cómo queremos ser recordados y qué acciones y decisiones nos afectarán si no enmendamos aquello que nos aqueja. De igual forma, el capítulo ya empieza a mostrar más tensiones e intrigas con una clara división de bandos, todo bajo el mismo techo que empezará a fragmentar a la familia con estas grietas producto de la desconfianza y la irresponsabilidad. Y como dijo Rhaenys, los cuchillos saldrán y puede que una que otra traición esté a la orden del día. Sobre la boda, que ya sabemos nos mostrarán, habrá música, baile, buena comida, hermosos vestuarios y en general han desplegado una magnífica puesta en escena porque se saborea lentamente, nos divertimos un momento, todos tienen un rol a jugar, el timing es perfecto y sí, tenemos algo de calma antes de la tormenta, pero no dura mucho, ya que el desastre pronto caerá como balde de agua fría sobre los presentes con giros abruptos, elevando las apuestas a alturas insospechadas, donde un paso en falso puede significar la ruina para siempre. Con la semilla ya germinando en tu cabeza y las maquinaciones políticas que se tejen, creo que Iluminamos el Camino dará bastante de qué hablar. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.